propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El gran glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Padre, queremos agradecerte por poder estar compartiendo este tiempo y gracias, Padre, te damos por estos coros y estos himnos que pudimos compartir. Queremos, Padre, pedirte que tú sigas presidiendo esta reunión. Gracias por cada uno de nosotros que puede estar presentes en esta noche. Guarda a aquellos que no nos pueden acompañar, Padre. Y te pedimos que tú, Padre, estés preparando nuestros corazones, nuestra mente, Padre, nuestros oídos para poder estar atentos a tu palabra, poder atesorarla, poder ponerla en práctica, Padre, en nuestras vidas, Padre, y que podamos aprender en esta noche un poco más de ti. Dejamos en tus manos, Padre, a Hugo, que tiene el mensaje en esta noche, que tú lo hayas guiado, Padre, y estés hablando a través de él a cada una de nuestras vidas en esta noche. Gracias te damos por todo y lo dejamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. La verdad que esta virtualidad en estos últimos meses fuimos tomando una carta, alguna epístola y hemos ido aprendiendo y conociendo un poco cada pasaje en detalle. Vemos la cantidad de enseñanzas que hay en epístolas cortas que por ahí se leen rápido, o quizás estamos acostumbrados en las reuniones a referenciar algunas partes de estas epístolas y se dan quizás por conocida, o el resto de los pasajes no son muy leídos, y al ir leyendo así detenidamente en cada reunión la epístola completa, vamos encontrando un montón de
de enseñanzas y la riqueza, ¿no?, que tiene la palabra en porciones tan pequeñas. Encontramos y podemos corroborar que toda la Biblia es cristocéntrica, que encontramos al Señor en todo, referenciado, y se puede estudiar y conocer a Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. La verdad que nos ha sido de bendición estas reuniones así a través del Zoom, ir conociendo y estudiando. Pero bueno, también vamos volviendo de a poquito a la normalidad y ya mañana no va a haber reunión virtual a la noche. Vamos a volver a la Cena del Señor de forma presencial. Ya estuvimos charlando y si alguno puntualmente no se ha enterado, porque puede pasar, somos varios y entre diferentes charlas se nos pudo haber pasado, decidimos dividir porque por cuestión de espacio necesitamos sí o sí estar sentados cada 2 metros y demás. Así que si alguno todavía no sabe para dónde ir, vamos a hacer una reunión en Casilda y la otra en la Chacra. Pregunten, el horario va a ser a las 9:30 de la mañana. Y consulte dónde ir, como para no quedar así, si alguien quiere asistir, no quedar colgado en el medio. La intención era porque esto de la virtualidad hizo que tengamos mensajes con gente de Bahía Blanca, como ahora, con gente de Mendoza, que estuvieron muy presentes en casi todas las reuniones, si no me equivoco, en todas. Entonces la intención era por ahí ver si el domingo podíamos hacer la cena, transmitirla también, poner alguna cámara, algún celular y que se escuche y se vea, aunque sea si alguien quiere seguir la parte del mensaje, porque vamos a seguir estudiando también, inclusive en la cena, la epístola, y bueno, si alguien no quiere perdérselo, puede conectarse. No sé puntualmente mañana, ¿sí? Dennos un tiempito porque estamos con esto que va a ser nuevo y vamos a ir acomodándonos de a poquito. Pero bueno, ya si Dios quiere, el miércoles y el sábado vamos a seguir igual, nos vamos a seguir reuniendo por este medio, nos vamos a seguir encontrando así. Y el domingo celebramos la cena presencialmente, nos vamos a ver nuevamente. Como saben, por mi trabajo les pido encarecidamente a todos, y más que nada a los que vayan a Casilda, que no estén a los abrazos, no estén a los gritos y en la vereda, ¿sí? Vayan llegando a la Casilda y entren al salón, tomen la posición en el lugar que les toque a cada uno, y tratemos de cuidarnos y seguir cuidándonos, porque el virus sigue estando y hay que seguir cuidándose mucho, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con esta epístola. Esta epístola que la escribió el apóstol Pedro, porque él mismo la presenta así, ¿no? Cuando arranca al principio, él se presenta diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Él está claramente definido que la escribe el apóstol, inclusive por pasajes que él mismo, que están referenciados, que están relatados en Hechos. Hay pasajes que son casi textuales, ¿sí? Entonces no hay forma de confundirse que fue el apóstol el que la escribió, el apóstol Pedro. Y vamos a ver hoy en una de las porciones que nos toca leer que hay un sello ahí del apóstol Pedro, bien de Pedro. Cuando siempre se habla del apóstol Pedro, se dice, ¿no?, que era como impulsivo, como que era de pocas pulgas, se estima, se cree por los escritos y por las referencias que hay del apóstol, ¿no? Y el apóstol, en una parte de esta epístola, dice que nos escribió brevemente esta carta. Esto está en 1 Pedro 5:12, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, ¿sí? Y ahí podemos tener una referencia de qué se trata en general la epístola, de qué es estar en la verdadera gracia de Dios. De eso podemos hablar un poquito hoy, porque el apóstol, hablando de estar en la verdadera gracia de Dios,
qué significa estar en la verdadera gracia de Dios. El apóstol dice, les escribí brevemente, es cierto, la carta no es muy larga, es cortita, se lee rápido, pero en esos pocos capítulos, primero él empieza hablando de la seguridad del creyente, ¿sí? Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Lo primero que tenemos es seguridad de la salvación, tenemos una esperanza viva, dice el apóstol. En el versículo 9 del capítulo 1 dice que es la salvación del alma lo que tenemos. ¿Qué es estar en la verdadera gracia de Dios? Es eso, ¿no? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Después dice que la escribieron, que Dios no es que apareció de la nada la salvación y el Señor Jesús apareció en el mundo y nadie sabía de qué se trataba. No, fue escrita y fue relatado y fue referenciado por los profetas que profetizaron, dice, pero a ellos se les reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros esta salvación tan grande, ¿sí? Entonces el apóstol se encarga de dejar bien claro la seguridad de lo que es vivir en la verdadera gracia de Dios, la esperanza viva, la salvación del alma, y que fue dicho por Dios con mucha anterioridad, y después quedó para nosotros corroborar todas esas escrituras y pasarlas por la cruz y por lo que hizo el Señor Jesús y entender lo que es esta salvación tan grande. Después el apóstol sigue hablando de estar en la gracia de Dios en la vida diaria, en la práctica. Primero en santidad, ¿sí? Sed santos, dice el capítulo 1, versículo 16, porque yo soy santo, ¿sí? O sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué más significa estar en la verdadera gracia de Dios? Vivir en santidad, y también dice vivir en temor, no con temor, o no en miedo, con miedo, sino en temor, en un temor reverente, reverencia a Dios constante, ¿sí? Conducidos, versículo 17, en todo tiempo, en temor, en vuestra peregrinación. Peregrinos, hoy, voy a comentar algo, porque ahora que leo peregrinos me acordé de la palabra forasteros. Hoy estuvieron los chicos de los Alfieri acá con mi hijo jugando, y cuando comíamos, Laura les preguntaba, ¿qué quieren ser cuando sean grandes, no? Y uno dijo, creo que fue Tiago, decía que él quería ser forastero, si no me equivoco. ¿Y qué es ser forastero?, le digo yo. No, porque siempre en las reuniones hablan de ser forastero, como que anda paseando. Entonces, bueno, está bien, él quiere ser forastero, quiere andar por el mundo taparreando. Me encantó. Qué lindo, qué lindo, qué lindo sueño. Ojalá que se le dé, ¿no? Que pueda andar por todo el mundo paseando el tipo. Pero bueno, mientras somos forasteros, dice el apóstol, conducíos en todo el tiempo de vuestra peregrinación en temor, ¿sí? En el temor de Dios. Después también habla de una vida en amor, ¿sí? Amaos unos a otros, el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Miren lo que es vivir en la verdadera gracia de Dios. También habla de vivir en crecimiento, en el crecimiento de Dios, como niños, capítulo 2, versículo 2, ¿no? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y también sigue el apóstol escribiendo, todo esto ya lo estuvimos viendo en las diferentes reuniones, ¿no? Desde diferentes matices, cada uno que fue hablando o tomando el mensaje, el Señor lo fue revelando. También nos habla el apóstol de tener una vida de sumisión al gobierno, a las autoridades, ¿sí? Capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y habla toda esa parte, esa porción
de someterse a las autoridades. A los amos, ¿sí? Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entre esposos, ¿sí? Ahí Lucas, estuvo el tío Lucas hablando la reunión pasada acerca de la sujeción de la esposa y de tratar con honor a la mujer, ¿sí? A la esposa, lo que le corresponde a cada uno, ¿sí? En el matrimonio. Y pone el apóstol, dice, somos coherederos, varón y mujer, frente a la salvación, estamos en el mismo lugar, ¿sí? Para aquellos que desdicen y hablan mal de la Biblia, en ignorancia, obviamente, y sin conocer a Dios, que dicen que la Biblia pone a la mujer en un lugar inferior y demás. Bueno, ojalá algún día lean y entiendan que para Dios, primero somos coherederos, o sea, estamos todos para la salvación, y después sí hay actitudes y cuestiones que le toca a cada uno llevar adelante y que Dios dejó bien escrito para el matrimonio, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más para nosotros estando en esta verdadera gracia de Dios? Gracia no de gracioso, de chistoso, ¿no? La gracia conocemos es el regalo inmerecido de Dios. Eso es gracia, es un regalo, es un don, es una cosa que Dios nos dio sin pedir nada a cambio. Y estar en esta vida que Dios nos propone, vamos a leer ahí en el capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, el apóstol, si bien no está terminando la carta, está dando los consejos estos de sumisión, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y ahí está un poquito el sello del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol, quizá el apóstol Juan, que dicen siempre el apóstol del amor, capaz que hubiera terminado el versículo 12 en la primera partecita, ¿no? Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y el apóstol Pedro dice, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahí tenemos un sello más de Pedro. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos que nos dicen cómo debemos conducirnos de manera diaria, en el andar diario de nuestra vida. ¿Sí? Ya que estamos, como dice el apóstol, en la verdadera gracia de Dios, bueno, conduzcámonos de esta manera. Primero el versículo 8 da... hay muchas referencias, vieron que en las Biblias normalmente están los textos donde se hace referencia a textos similares, ¿no? Y son consejos muy apostólicos, ¿sí? Muchos del apóstol Pablo, quizás el apóstol Pedro haya estado leído quizás algunas ya epístolas del apóstol Pablo, quién sabe, pero son textos que están en Romanos, en Filipenses, en la misma carta de Hechos. Encontramos pasajes muy similares de consejos, ¿sí? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El versículo 9 es una referencia a palabras del Señor en el Sermón del Monte. Quizás Pedro, escribiendo, está dándole consejos a los forasteros, ¿sí? A aquellos expatriados, a los que están en la dispersión. Leía también que algunos
normalmente esta carta se estima que Pedro la escribió a los que estaban siendo perseguidos. Hay quienes dicen que la carta la escribió antes de la persecución que hubo en todo el Imperio Romano, porque de hecho Pedro la está escribiendo en Roma, ¿sí? Hace referencia de que la escribe en Babilonia, eso está ahí en la misma carta, pero bueno, no es que está en Babilonia, son los últimos años del apóstol que él vivió en Roma, y desde Roma escribe a todos los que están en el imperio, es una carta general, y en muchos pasajes habla como más apuntada a los gentiles, ¿sí? No a los judíos en sí, sino a aquellos que no eran del pueblo hebreo y que habían conocido el Evangelio. Y nos da en estos versículos algunos consejos de cómo debemos vivir diariamente, ¿sí? En general. Ya no le habla a los esposos como esposos, a las esposas como esposas, a los siervos, es decir, a los empleados en la posición de empleados. Habla en general, para nosotros, para todos. Estos son consejos universales, ¿sí? Le cabe el saco a cualquiera, diríamos hoy. Seamos todos de un mismo sentir, seamos todos compasivos, amándonos fraternalmente, seamos misericordiosos, seamos amigables. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando, creo que era en Filipenses, ¿no? Que vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. Sean amigables, dice el apóstol. Miren cómo debemos conducirnos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y cuando leía esta porción, sin duda, lo primero que se me vino a la mente es la regla de oro que enseñó el Señor y que resume, dice el Señor, la ley y los profetas, es decir, resume todo el Antiguo Testamento. Si queremos saber qué debemos hacer para conducirnos diariamente en función de lo que enseña la Biblia, esto está en Mateo 7:12. Miren, lo busco rapidito. Si alguien está con la Biblia, busque ahí Mateo 7:12. Es el Señor enseñando, ¿sí? en el Sermón del Monte, ¿sí? Que empieza ahí en Mateo 5, capítulo 5. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miren qué resumen que hace el Señor. Sencillo. ¿Cómo debemos conducirnos diariamente? Podríamos preguntarle eso al Señor y ponernos a leer y encontrar tantos consejos, porque las referencias de estos dos textos en la Biblia hay un montón de pasajes que hablan de este andar diario. Bueno, ¿cómo lo resumimos? Lo resumió el Señor. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, bueno, hagan ustedes eso con ellos. Miren qué sencillo, qué facilito, qué cortito. Ahora, bueno, habrá que ponerlo en práctica. Y después el apóstol trae ya no referencias en el aire, sino refiere pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Que están en los Salmos. Por ejemplo, el versículo 10 lo podemos encontrar en el Salmo 34. Salmo 34, el versículo 12. Fíjense lo que dice el salmista. Versículo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 34, 12 y 13. 11, 12 y 13. Y el apóstol lo refiere, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño.
¿Qué es lo que me pide Dios en la Biblia? ¿Qué debo hacer y qué debo bueno, nada, no mientan. Queremos tener días buenos, amar la vida. Bueno, hablemos de manera sincera y no digamos mentiras. Miren qué fácil que es. Tan fáciles las cositas que nos deja de consejos la Biblia, ¿no? Hoy. El versículo 11 está también en un salmo, el Salmo 37, versículo 27. Miren lo que dice el salmo. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Qué dice el apóstol? Apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y después el versículo 12 lo podemos encontrar también o referenciar con el Salmo 34, versículo 17, que dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. ¿Qué decía el apóstol? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y agrega el apóstol, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren, son muy sencillos estos consejos de la Biblia. ¿Queremos saber cómo conducirnos? Bueno, finalmente aquí hay algunos textos que nos dicen qué debemos hacer diariamente. ¿Sí? Amarnos entre nosotros, ser misericordiosos, ser compasivos, ser amigables. Miren qué lindas virtudes que hay acá para poner en práctica diariamente. ¿Sí? Si no soy amigable, si no soy compasivo, si no soy misericordioso, y voy a ser un cascarrabia que nadie va a querer venir a decirme nada y a pedirme ningún consejo. El apóstol nos da algunos tips, como dirían hoy, para poder tener una vida agradable y que también de algún modo refleje a Cristo en nuestra vida. Ojo que lo que estoy diciendo no es que debemos vivir una vida de ser siempre unos buenitos y que pase lo que pase tenemos que poner carita simpática y ser felices. No, somos de carne y hueso, somos normales e inclusive frente a las injusticias no hay que callarse, ¿no? Hay que tener un equilibrio. El Señor enseñaba que decía que cuando viene alguien a bofetearte, le tenés que poner la otra mejilla, ¿no? Lo enseñó el Señor. Y si te piden la capa, dale la capa y dale la otra prenda, decía el Señor. Pero también el Señor, con su práctica, nos enseñó cuando entró al templo y lo sacó a latigazos a los que estaban haciendo las cosas mal en la parte espiritual, ¿no? Ahí esa parte del Señor no puso la otra mejilla. Era el templo, era el lugar sagrado, era el lugar que Dios había puesto su nombre. Y estos judíos estaban haciendo un desastre de eso. Pero en nuestro andar diario, en general, debemos comportarnos de esta manera. Y vamos a estar reflejando a Cristo, reflejando a Dios y a su bondad en todo lo que hagamos. Si somos un desastre, y bueno, vamos a estar reflejando lo que tenemos adentro. Si nos comportamos conforme a esta forma que nos marca el apóstol, vamos a estar reflejando a Cristo, ¿sí? Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Haced todo, parte de los ejemplos que están en la Biblia de estos consejos apostólicos, ¿no? El apóstol Pablo dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Encaja perfectamente en lo que venimos leyendo y lo que dice el apóstol Pedro también. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. El apóstol, cuando le escribe a los expatriados, el apóstol Pedro, está hablando de los sufrimientos, de las persecuciones
De hecho, es lo que sigue en la epístola, ¿sí? Lo vamos a seguir estudiando y leyendo del versículo 13 del capítulo 3 en adelante. Está qué significa vivir en la gracia, en esta verdadera gracia de Dios, pero qué significa vivir con los sufrimientos en este mundo que nos rodea la maldad y nos rodean las situaciones negativas, ¿no? Hay razones para el sufrimiento y hay cómo debemos reaccionar nosotros. Ahí el apóstol le enseña cómo reaccionar frente al sufrimiento. Y después en el capítulo 5 habla de qué significa vivir en esta gracia a través del servicio a Dios. Pero eso para adelante, a las próximas reuniones, si el Señor lo permite. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses, en medio de esta generación maligna y perversa, bueno, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Y cómo vamos a resplandecer como luminares en el mundo? Yendo a todos lados y donde llegamos decimos, bueno, yo soy creyente y te vengo a decir de que Dios te ama. Sí, obviamente, predicando en voz audible y diciendo la verdad, sin duda uno resplandece. Pero ¿saben cómo resplandecemos? Con el ejemplo. Tomando esta forma de vivir y viviéndola diariamente. Miren, por mi trabajo me toca relacionarme con mucha gente que se dicen cristianos, con muchos cristianos, con muchas personas que predican, que están en diferentes iglesias y, bueno, podemos empezar a hablar de doctrina y de diferentes cuestiones con muchísima gente. ¿Y saben qué? Hay personas que se dicen cristianos, pero que no reflejan, no son luminares en el mundo. No reflejan esto. Que sin conocerme me tratan de idiota. Yo podría tratar a una persona que se dice cristiano como idiota. ¿A ustedes les parece? ¿Sería lógico? Bueno, no es lógico. No, ¿saben qué? No se trata de que sea lógico o no sea lógico. Porque a veces mi lógica puede estar muy en contra de lo que dice la palabra de Dios. Va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que me maltratan por mi trabajo, el Señor juzgará, ¿no? Yo me tengo que llamar al silencio porque a veces me da una gana de decirle hermano, hermanita. Refleje a Cristo en el andar diario. Lean la Biblia y obren en consecuencia. ¿Y qué nos pide el Señor? Bueno, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición, seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Miren, esta última palabra me encanta. Seamos amigables. ¿Cuándo uno es amigable? Y cuando es amigable, cuando se lleva bien con las personas, cuando sin ser un bobo, si cabe la expresión, uno dice las cosas que deben ser, pero bien, como debe ser, y reflejando a Cristo en todo momento. Miren, la pregunta sería obvia. Bueno, estamos todos en la verdadera gracia de Dios, en esta gracia que el apóstol escribió de forma cortita y que nos exhortó a estar en esta gracia. Bueno, si lo estamos, disfrutémoslo primero, porque como el apóstol empieza, hay una seguridad en la salvación tan grande, que es tan linda, y demostrémoslo en nuestro andar diario, demostrémoslo en todo momento. Disfrutemos de esta salvación, de esta seguridad de salvación que tenemos. Crezcamos, ¿sí? Como niños recién nacidos. Bueno, si hay alguno recién nacido en el Evangelio, no importa la edad, ¿eh? Podemos estar recién nacidos de grandes, o podemos haber nacido hace varios años. Bueno, crezcamos, deseemos constantemente la leche espiritual, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y disfrutemos y demostremos que estamos en esta gracia tan grande de la cual el apóstol Pedro nos habló, ¿sí? Vamos a terminar con una oración y luego ya pasamos
a los saludos como hacemos en cada reunión. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todos los consejos y toda la enseñanza que hay en ella, porque podemos saber, Señor, lo que pides para nuestra vida, cómo debemos conducirnos diariamente. Gracias porque podemos estar en esta gracia tan grande, en este amor, en este regalo inmerecido que es este evangelio que llegó a nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas para que podamos poner en práctica lo que aprendemos en tu palabra. Bendícenos, Señor, gracias por este momento. También, Señor, queremos pedirte por las reuniones de mañana para que tú nos estés acompañando, que todo salga bien y que nos sigas cuidando como hasta ahora, Señor. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.